Miqueas 6, desde el versículo 6 en adelante. Nos dice así la palabra del Señor. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, ¿y qué pida de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara y a quien la establece. Hasta aquí la lectura de esta palabra en primera parte. Esta porción que es una revelación de Dios directa, pues así nos dice el inicio de este capítulo en el versículo 1, cuando el profeta Miqueas textualmente dice aquellas cosas que Dios le había dicho que diga, al decirnos: oíd ahora lo que dice Jehová. Es una palabra expresa de Dios, directa al corazón de su pueblo, al corazón de los hombres. Reiteramos, ya para los que son creyentes sabemos que es así, pero para aquellos que tal vez nos acompañan y para aquellos que todavía tal vez nunca lo han escuchado, nosotros entendemos por revelación bíblica a través del apóstol Pablo que estas cosas fueron escritas también para nosotros, para que por ella también seamos enseñados, que podamos ser edificados, consolados y también exhortados. Es una palabra que tiene vigencia. Lo fue y lo es para el pueblo de Israel, y lo es también ahora para nosotros, pues arroja luz a la conducta del creyente cristiano evangélico en el Nuevo Testamento. No podríamos entender un Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Son inseparables, son indisolubles. No se puede interpretar el Nuevo Testamento sin la luz del Antiguo Testamento. Por supuesto, con esto no queremos decir, y que quede claro, que debemos convertirnos en una especie, o como ya lo hay algunos creyentes, que le dan privilegio al judaísmo y lo practican, y con esto pretenden ser más espirituales o más sabios que el cristiano evangélico revelado en el Nuevo Testamento. Pero para el creyente entendido, o como dice aquí, miren, la palabra de Dios, el sabio mirará a tu nombre. El sabio creyente sabe cuán necesaria es la palabra del Antiguo Testamento en la vida cotidiana. Sencillamente podríamos mencionar, sin hacer mención de todos los libros, que en ellos siempre encontramos una palabra oportuna, pero sencillamente cuán identificado nos sentimos en el libro de los Salmos, con las experiencias de David, del rey David, en todos los aspectos de la vida del creyente y aún en la partida del creyente, pensando solamente en el Salmo 23, cómo es vigente, real. Bueno, el Señor nos habla y nos enseña. Y en este caso, el Señor estaba teniendo un pleito con Israel. Y así comienza este pasaje cuando dice: pleitea con los montes, y oigan los montes y fuertes fundamentos de la tierra,
Y aquí lo aclara, en el versículo 2 estoy. El pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con él. O sea, era un pleito, un enojo que Dios tenía con su pueblo y quería corregirlo. Por eso también la Biblia nos enseña que muchas veces Dios extendió su brazo, su mano a su pueblo. Cuántas veces lo llamó, como siempre escuchamos, con cuerdas de amor, con lazos de amor, con cuerdas humanas. Los llamó para que volviesen a Él. Y luego les habla de una manera tan directa al corazón, al decirles en el versículo 3, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Estamos hablando en estos días martes con respecto a la revelación de la palabra de Dios y cuántas cosas hay que al hombre le son imposibles de contestar a Dios, pensando en la experiencia de Job, cuando Dios se le presenta y le pregunta, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todas las cosas? En breves síntesis. En este caso hace una pregunta directa al corazón que nos llega también a nosotros, porque así también lo vuelve a repetir en otro libro, en Jeremías, cuando dice, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hemos hallado en Dios? O en este caso, cuando le dice, ¿qué te he hecho? En el sentido de hacer daño, de afectar, de hacerle un mal a su pueblo. ¿O en qué te he molestado? Cuando todo lo que Dios, porque aquí está hablando Jehová Dios de Israel, Jehová Dios, Dios nuestro, ¿en qué te he molestado? Para que se inclinara a dioses ajenos cuando le había dado todo, y le menciona muy ligeramente, rápidamente, cómo los libró de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, y puso delante de ellos líderes espirituales que guiaban al pueblo, tanto hombres como mujeres, porque menciona a los 3 hermanos, a Moisés, a Aarón y a María, y no hace diferencia ahí. Acuérdate ahora de tantas cosas, y entre una de ellas menciona, que sería bueno si alguno lo quiere estudiar, porque menciona a Balac, a este rey de Moab que quería destruir al pueblo de Israel, y las respuestas que tuvo Balaam de parte de Dios y que no podía dejar de decir lo que Dios le había dicho que diga. Y ahora le sigue hablando en el versículo 6, diciendo, hablando desde la perspectiva del pueblo de Israel, que se pregunta, ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? Una persona que tiene pleito con el Señor, que no está bien con Dios, que sabe perfectamente que su corazón no es recto delante de Dios. Por supuesto, ninguno de nosotros podría decir yo soy perfecto delante de Dios. Pero sí sabemos cuando nuestros caminos estamos procurando hacer y guardar los caminos que el Señor nos enseña, nos guía y nos ayuda para que los sigamos, y sabemos muy bien cuando nuestros pasos no están derechos delante de nuestros pies. Eso es innegable, no lo podemos, valga la redundancia, negar. Y sin embargo, estando en esa condición, muchas veces queremos prevenir, o con qué prevendré, dice aquí, ¿no? ¿Con qué esperaré a Dios? Me recuerda como Jacob, cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, enviaba embajadas
antes de él para prevenir o para prever la llegada, para preparar a su hermano como embajada de personas y de obsequios, como para ir ablandando su corazón. Sí, allanando el camino. Para que no, porque él sabía que el hermano en su momento, en su tiempo, buscaba directamente para liquidarlo porque le había robado, según él, aunque él se lo había vendido, la primogenitura. Pero ahora acá habla de Dios. ¿Cómo? A veces, vuelvo a repetir, no estamos en las mejores condiciones desde el punto de vista espiritual, pero igual queremos o pretendemos acercarnos a Dios. Y entonces preguntamos, ¿cómo haré? Algunos piensan en las obras. Y en este caso el Señor lo dice así. ¿Y cómo adoraré? ¿Cómo vendré ante Él? ¿Con holocaustos? ¿Con sacrificios? Quiere decir esto. ¿Con becerros de un año? Como Él lo había establecido en su ley. ¿Qué pregunta? ¿Vendré así? Y ahora dice el Señor, ¿agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Una cantidad incalculable de cosas que el hombre podría presentar, pero ¿se agradará Dios de eso? Al presentarnos delante de Él, alguno podrá decir, bueno, lo que está establecido en la ley, bueno, eso es, si Dios lo estableció, eso le va a agradar a Dios. Pero la realidad es que esos eran símbolos que hablaban de la obra de Cristo un día y que debían ser hechos en una actitud de plena fe. Y no era una obra del hombre. Era lo que Dios les había enseñado, de qué manera tenían que hacerlo, de qué manera tenían que hacerlo para acercarse a Él. Y luego, miren, da un ejemplo que es muy fuerte, muy fuerte. Pues dice y pregunta, porque esta era una costumbre que existía entre los pueblos paganos y aún se había instalado en el pueblo de Israel durante mucho tiempo, algo atroz, realmente atroz. Cuando dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y pensaba, la verdad es que para un padre o una madre que realmente es padre y madre, ¿qué puede haber más precioso, más amado, desde lo más profundo del ser, que el hijo o la hija? No hay cosa más. Así sean lo que sean, así nos hagan renegar lo que nos hagan renegar, ¿no? Es mi hijo. ¿Qué va a hacer? La madre dirá, yo lo parí, yo lo tuve 9 meses en mi vientre, es mío, bueno, lo tengo que sufrir. Y a pesar de todo, aunque a veces lo quisiera sacrificar, pero no lo voy a hacer porque es mi hijo. Y el otro día hablaba una persona, si una madre tiene que dar su vida por su hijo, lo va a hacer, sin pensarlo 2 veces, sea como sea. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres que han enfrentado cualquier cosa? Miren, lo vemos en la naturaleza. El otro día veía un video de cómo una gallina enfrentaba a una de esas aves rapaces que le venía a robar sus pollitos. Y la enfrentó, Y no solamente la enfrentó, sino que le ganó. Se tuvo que ir sin nada. Y mostraban a un gallo que miraba de lejos y no intervino en la pelea. Pero la madre no dudó. Así como se le abalanzó, creo que era un gavilán de estos que arrebatan los pollos, ¿no? Así se le fue encima y no permitió. Ahora,
En aquel tiempo se pensaba que sacrificando a los hijos se agradaba a los dioses. Y hay testimonio, porque hoy hablaba Alfredo de los rollos en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, cómo fueron guardados y preservados, y que son genuinos, y que son prácticamente, y si no más que prácticamente, son literales al Isaías que nosotros conocemos hoy. Y de la misma manera, en excavaciones arqueológicas se encontraron cientos de urnas que contenían cuerpitos de bebé en los cimientos de la ciudad de Samaria y en otras ciudades ya deshabitadas. Pero en los templos donde se adoraban a estos dioses era común que la madre al recién nacido lo metiera dentro de una urna, de un frasco, le pusiera una tapa y se lo ofreciera a los dioses, y así lo enterraban. Y ni hablar de los que pasaban por fuego, que era el dios Moloch, que prácticamente era una fuente, o un dios que tenía como una fuente en su seno, su regazo, se prendía fuego y ahí se arrojaba el bebé vivo para ser quemado, para ser frito, para adorar a su Dios. Eso hacían. Era prácticamente una obligación de toda mamá primogénita que por primera vez tenía un hijo, entregarlo a ese Dios. Miren ustedes, ¿no? Y lo hacían. Y lo hizo Israel. Y Dios dice en su palabra, la voz de los inocentes, de la sangre de los inocentes, clama a mí desde la tierra, se lo reclama. ¿Con esto prevendré? ¿Con esto agradaré a Dios? ¿Por el pecado de mi alma? Qué ironía pensar que el sacrificio de un inocente, que Dios nunca pidió tal cosa, nunca pidió, así se lo dice, nunca te he pedido tal cosa. Por eso Dios dio a los animalitos, inocentes también, pero no le interesaba la vida del hombre ni la sangre humana, porque sabía muy bien, y Dios lo estableció así, que solamente la sangre del primogénito hijo de Dios es aquel que podía limpiar y salvar a la humanidad. Y Él dio a su Hijo. Yo creo que las madres entienden, los padres, cuánto amor entregó Dios a través de su Hijo y en su Hijo. De tal manera amó Dios, de tal manera amó. Y ahora nos dice, oh hombre, Él te ha declarado, Él te ha enseñado, Él te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. Y mire usted, que sea lo bueno, que sea lo bueno. ¿Y qué pida de ti Jehová? Ya no pide ningún tipo de obra de carácter material o sacrificial en ese aspecto. Ya no mira el sacrificio de carneros o la libación de 10.000 arroyos de aceite. Menos todavía el sacrificio de un niño inocente por el pecado del alma, donde cada uno tiene que hacerse cargo y responsable de sus propios pecados. Pues así lo dice la palabra. Cada uno dará a Dios razón de sí. Cada uno. Y eso lo repite muchísimas veces la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué era lo bueno y lo que pedía Dios al pueblo, a su pueblo? Solamente
Cuando dice solamente, es algo solo. Son artículos de obra de fe y de entrega sacrificial personal, ya donde no interviene un tercero o un segundo. Es personal, es a ti y a mí. Por eso el Señor dirá en el 9, la voz de Jehová clama a la ciudad y el sabio mirará. Y cuando dice mirará, quiere decir atenderá, escuchará atentamente lo que solamente le pide el Señor a cada uno de nosotros. Lo primero es hacer juicio. La pregunta que surge inmediatamente, ¿qué clase de juicio? Bueno, el Señor nos lo revela, como bien los decía a ustedes, en San Mateo. Este es el juicio que tenemos que hacer. Porque ya no es un juicio de ponerse como juez delante o con los demás. Es un juicio de carácter personal. Y lo revela en Mateo 16, versículo 24. ¿Con qué prevendré al Señor? ¿Con qué lo recibiré? Bueno, de esta manera. 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, queremos ir con el Señor. Queremos prevenirle, andar con Él, solucionar el pleito que hay entre nuestro Dios y nuestra alma, entre el Dios del cielo y nosotros, pobres y miserables pecadores. Es hacer esto, niéguese a sí mismo. Ese es el juicio que Dios quiere. No quiere un juicio. Alguno dirá, bueno, pero el espiritual juzga todas las cosas. Pero primero tiene que empezar a juzgarse a sí mismo. Hay un dicho muy común, ¿no? Cuando hacemos así con el dedo, ¿cómo que dice el dicho? Un dedo apunta allá. Pero ¿cuántos dedos me están apuntando? 3 a mí y este no sé para dónde apunta. Para el que está al costado, pero... Es más... Lo que me enseña ese dicho, que ese juicio, ese hacer juicio, tiene que ver con la experiencia personal que ahora vamos a vivir en la cena del Señor, donde tenemos que aprender a que esto es algo que no me tengo que olvidar nunca, nunca en la vida, así sea los años que tenga de creyente. Así tenga los años que tenga de servicio, vividos y transitados, que el primero que tiene que estar en juicio soy yo. Pues es la lección de la cena del Señor. Fíjense, 1 Corintios, capítulo 11. Por supuesto, habla de la obra de Cristo. Pero luego, en el 28, después de hablar de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, al comer, al participar, nos dice en el versículo 27, cualquiera que come y bebe de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y esto, a los creyentes que participamos de la cena del Señor, es hasta el día en que dejamos de participar. Siempre el examen
primero debe ser a nosotros. El juicio es a nosotros mismos. Siempre debe haber un examen frente a toda circunstancia de nuestras vidas. Siempre. Eso es algo que lo recalco para que me quede a mí y nos quede a nosotros. Nunca nos olvidemos que frente a toda situación, primero debe haber un examen personal. Señor, ayúdame, si es que no puedo, a examinarlo. Y si nuestra conciencia no nos acusa, como dice Juan, mayor es Dios. Quiere decir que si nuestra luz interior no alcanza, porque pensamos que estamos correctamente, tenemos que venir a la luz para que nuestras obras sean redarguidas a ver si realmente son hechas en Dios. Y esto es un ejercicio espiritual que debe permanecer constante como la primera vez, pues no debe envejecer, ni caducar, ni olvidar, ni archivar, ni pensar que porque ya lo hice muchos años, ya no lo necesito. Lo necesita el que está sentado al lado mío, o el que está en la otra fila, o aquel hermano que ya no viene, o aquel que se apartó, o aquel que está viviendo en pecado. Dios se ocupará de él. Pero si yo estoy acá, debo pensar que estas sillas son de juicio. Así lo dice, ¿no? Son sillas de juicio, donde Dios permite que primeramente hagamos juicio. Y si no, lo hace Él. Porque si no lo hacemos nosotros personalmente, que cierto, no seríamos jueces, mas siendo juzgados, si es que no nos examinamos, somos castigados del Señor. Mire usted la gravedad de la cena. Tomar la cena, participar de los símbolos, sin tener en cuenta esta realidad permanente que debe haber en la quietud y en el silencio del lugar donde estoy, en reverencia, con honra delante de Dios, y no hago este examen personal, me dedico a orar por por aquello, por lo otro, por lo que pienso que es más necesario. Qué notable, ¿no? Porque necesidades hay muchas. Por aquel hermano que está sufriendo, te ruego, Señor, que tú calmes su corazón. Y el Señor no está esperando eso, pues es explícita la palabra de Dios. Examinémonos. Este momento es para nosotros y con el Señor y por fe. Solamente hacer juicio y amar misericordia. Pues se me va el tiempo. Y amar misericordia, que significa amar a Dios, pues así se le declaró a Israel en Deuteronomio. Fíjense, Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Esto es lo que se le declaró, que después acá Miqueas se ocupa de hacerles acordar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? No lo dice en sentido de pregunta, sino que temas a Jehová tu Dios, y que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso significa amar misericordia. Pues Dios, lo dice en la página siguiente, al lado justamente donde estamos leyendo, dice esto en el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Miren si no es importante el amar misericordia.
Pues está hablando de la misericordia en primer lugar de Dios, para con su pueblo, para con nosotros, amar a Dios. Así lo establece la palabra, con el temor que Dios debe ser temido, no con el miedo terrorífico de un Dios que arroja rayos desde el cielo y consume a las personas, que es posible que lo haga también, si así lo requiere, pues hará tronar los cielos, y lo ha hecho, y destruirá a todos sus enemigos. Pero el creyente, el Hijo de Dios, el que quiere prevenir a Dios, debe amar su palabra, debe amar lo que nos enseña, debe amar este acto con que Él puede perdonar nuestros muchos pecados y lavarlos con la sangre del Cordero de Dios, y perdonarnos. Y al que cree en estas cosas, como decíamos ayer en el velorio del hijo de nuestra hermana Elvira, ¿no? Porque es de tal manera que Dios amó al mundo y tuvo misericordia de todos aquellos que humildemente han creído en esto. Porque después dice, y humillarte para andar con Dios. Y la primera humillación que debemos aprender a practicar es a creer en el mensaje, de poner todo. Por eso dice, niéguese a sí mismo, de poner toda especie de pensamiento que impida que lleguemos al conocimiento de la verdad y al conocimiento de un Dios único y verdadero, que no hay otra forma de prevenirlo, de esperarlo, de recibirlo, que con una actitud personal, que no la puede imponer nadie. Yo no se la puedo imponer a nadie, ni nadie se la puede imponer a nadie, porque no es por fuerza, no es por violencia, porque, vamos a ser sinceros, ninguno está atornillado al banco para que se quede ahí y no se pueda levantar. Hay total albedrío y total libertad de levantarse e irse. Y bueno, será su decisión. Uno lo lamenta porque uno no quisiera, pero es una decisión personal delante de Dios, que ahora nos enseña a través de su palabra que si hacemos estas cosas, que es lo que Dios pide de nosotros, y ahí ya no intervienen ni un corderito, y menos aún las atrocidades que hemos dicho de los hijos, sino que hay una actitud sabia, ser sabio, entendido, con un libre albedrío en pleno ejercicio de la voluntad, de escuchar esta palabra y de recibirla en el corazón como un niño. No porque estemos engañando. Y resuena la pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Tanto mal? ¿Tanto mal te hizo? ¿O en qué te he molestado? ¿Tanto te molestó Dios en la vida? Cuando te ha dado todo para que vivamos y seamos como Él quiere que seamos, que vamos a ser mejor persona que ninguno. No orgullosamente lo digo, sino que lo que Dios puede hacer en el corazón del hombre, no hay hombre que lo pueda hacer, ni por sí mismo, ni otro por otro. Pues hace primero una criatura nueva, y esa criatura nueva va creciendo de fe en fe, y se va limpiando, y se va preparando para prevenir a aquel que un día ha de venir a buscarnos. No somos perfectos.
como decía uno, si alguno está libre de pecado, arroje la piedra primero. Yo no podría jamás. Pero luego dice, el Señor clama, habla a nuestro corazón, con clamor. Si bien muchas veces puede pronunciarse como un silbo apacible, no obstante también nos habla con clamor. Llama como se paraba el Señor y clamaba, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clamaba a las gentes. Desde lo más íntimo y profundo de sus entrañas, el Hijo de Dios, en inmensa demostración de amor, clamaba a las almas perdidas. Que vengan a Él. Y ayer recordaba un texto que para mí es uno de los más, son todos preciosos, pero uno de los más hermosos y de los cuales el Señor me guió el año pasado, o este año mejor dicho, o el año pasado, no, este año, a hacer el estudio para el campamento, cuando Cristo llamaba a las almas, decía, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Es un texto que permanentemente tiene vigencia y poder absoluto, pues está basado en la misma persona del Señor Jesús, roca eterna de los siglos, autor y consumador de la fe, roca inconmovible, nuestro seguro refugio y fuerte frontispicio, dice, ¿no? Muro contra todo turbión, contra todo ataque. Y él dice, clama, y el sabio, el entendido, el que se detiene a pensar, a reflexionar, a parar un poco en su manera de vivir. Y reflexiona y piensa, bueno, ¿qué puedo sacar de bueno de todo lo que he vivido? Miren, si alguno se refugia en esa canción tan conocida que viví, no sé, ni me acuerdo cómo se llama, que habla de su manera de vivir y que de nada se arrepiente. Qué triste. Cuando hay un camino más alto y más soberbio desde el punto de vista espiritual para vivir, el camino que Él nos trazó, nuevo y vivo. Mirará a tu nombre. El nombre de nuestro Dios habla de toda su obra en favor nuestro y en favor del alma. Oíd la vara. ¿Qué voz tendrá la vara? Siempre tomo este ejemplo, ¿no? Tiene su voz. ¿Qué voz puede tener la voz de una vara? ¿Qué es una vara? Una vara es un palo que se utilizaba, el pastor lo usaba, no la vara. ¿Para qué la usaba? Yo la he visto en videos, no personalmente, pero le dan unos varazos a las ovejas que se quieren ir para cualquier lado hasta que entran en el buen camino. Tiene una voz. Algunas madres saben, ¿no? Por lo menos las de antes. Ahora no, porque no hay que frustrar al niño diciéndole que no. No, ¿cómo le vas a decir que no al niño? Porque lo frustras, lo arruinas de por vida. ¿Cómo le vas? Déjalo que haga lo que quiera. El día que quiera no va a saber ni lo que tiene que hacer, de tan inseguro que se va a formar, porque no tiene límites. La vara es un límite. Las madres de antes, bueno, algunas usaban, me contaban algunos del campo que usaban más que vara. Usaban eso que se usa para la hermana Elvira me contaba.
El rebenque, el alrededor del caballo. ¿Eh? Yo lo probé de mi abuela. Ah, ¿de Doña María? Oh, mire, la conocí a Doña María, miembro de la iglesia de acá, ¿eh? Doña María, muy buena, pero si tenía que usar el rebenque, lo usaba. Corregía. ¿Eh? Corregía. Corregía. ¿Y eso qué tiene? ¿Hacía falta que hable si mostraba el rebenque? Tiene una voz. Y la vara tenía una voz. No, ahora hay que hablarle, hay que enseñarle. No lo corrijas así que le hiere. Y se genera una generación de cristal que donde le hablas fuerte a uno, ¡oh! Las lágrimas. Dios establece su vara para el pueblo. Oíd, dice la voz de la vara, ¿y a quién? La establece. Oigamos la voz de Dios, que nos llama a reflexionar sobre estas cosas, a buscar, de prevenir a Dios. ¿Cómo lo recibiremos hoy al Señor en el lugar donde estamos? Porque Él está en medio nuestro. Él está aquí antes que nosotros, esperando para participar con nosotros de estos símbolos, en nosotros, por su Espíritu, por supuesto. ¿Cómo lo haremos? Hagámoslo como enseña la palabra. Hagamos como enseña la palabra. Y seremos bendecidos. Y seremos grandemente satisfechos de que al participar de la cena lo estoy tomando con sentido, con entendimiento, con fe, que es capaz de limpiarme, de perdonarme, de lavarme, de ponerme en alto, de ser hecho útil para los usos de Dios. Es la manera, no hay otra. En la Escritura no hay otra manera de agradar a Dios. Todo lo demás que podemos escuchar son tradiciones humanas. Pero bíblicamente, que es lo que nosotros usamos como regla de fe, de doctrina y de prácticas, no hay otra forma. No hay otra forma. Hagamos lo que establece Dios y seremos bendecidos. Comparemos siempre todo con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a aquello? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto otro? Tiene que haber una idea integral. No tomar un texto y hacer su pretexto. Un texto, pero bueno, ¿qué avala el resto de la Biblia? Y seremos bendecidos. Y seremos prosperados. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos,